la importancia que tiene los que forman parte del Congreso de la Unión o los congresos, pues es muy importante que conozcan la historia. La historia es una maestra de vida, que estén preparados para conocer la historia, los temas constitucionales, la historia política mexicana, la historia constitucional. El presidente día con día nos habla de esos temas constitucionales. Cuando no se sabe, cuando carece la gente de esos conocimientos, pues se presta a situaciones a veces tristes, ¿no? Les voy a platicar mi experiencia sobre un personaje, no voy a decir cuál, un personaje que participó en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Pero vamos a ir un poco a los temas históricos. Hubo un presidente, el segundo presidente de México, Vicente Guerrero. Vicente Guerrero fue importantísimo para consumar la independencia de México. Se entrevista con Agustín de Iturbide y llegan a los acuerdos para celebrar la independencia en 1821. Ya los acuerdos que le dan la independencia. Fue el segundo presidente de México. Él era federalista, liberal, federalista, de alguna manera progresista. Y bueno, había una figura que se contempló en la Constitución mexicana y en los temas constitucionales mexicanos, que fue la presidencia. Ya desapareció después del homicidio de José María Pino Suárez y Madero. En la Constitución del 17 desaparece la vicepresidencia. La vicepresidencia en un órgano que estaba al lado del presidente de la República, con mucho poder, pero un poder desmesurado. Los vicepresidentes siempre en México, siempre confabularon, siempre hicieron maniobras para quitarle el poder al presidente, siempre ambicionaron la presidencia de la República. Y bueno, ¿qué le sucedió a Vicente Guerrero? Había un vicepresidente, Anastasio Bustamante, y él empieza a maquinar, centralista, él era de tendencia centralista, y él empieza a maquinar cómo quitarle el poder al presidente. Total, el presidente tiene que salir de la República y hay toda una manipulación en el Congreso y pagan 50,000 pesos a Picaluga, a un genovés, a un italiano que tenía su barco, un barco de carga. Picaluga era conocido de Vicente Guerrero, era conocido, se conocían, había una relación de cierta amistad y de confianza que le tenía Vicente Guerrero a Picaluga, al genovés. Entonces está la maquinación para quitarle el poder. El vicepresidente pues tiene mucho poder, al igual que el presidente. Pagan 50 pesos a Picaluga, lo llevan, lo invita al barco en Guerrero, a Vicente Guerrero, lo lleva, suben al barco, lo toman preso a Guerrero y lo fusilan, le hacen un juicio sumario, un juicio muy breve, muy rápido, por traiciones, y le inventan 1000 cosas el vicepresidente y lo fusilan en Oaxaca. Eso es el poder de las vicepresidencias. Nada más se dedicaban a confabular en contra del presidente. Eso es histórico, pero ahorita lo vamos a relacionar con un tema. Cuando participé en la Constitución, en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, estuvimos en la mesa de Procuración de Justicia. Nos presentaron un proyecto de Constitución, ya venía un proyecto que no sé quién lo haya diseñado, y ahí se contemplaban para la Ciudad de México los famosos órganos constitucionales autónomos. No sé si les suenen conocidos. Entonces llega al tema de la Procuraduría. La Procuraduría General de Justicia anteriormente dependía directamente, su nombramiento lo hacía
el jefe de gobierno. Al maestro Batis, que fue procurador de Andrés Manuel, lo nombra directamente el jefe de gobierno. Tenía una dependencia jerárquica. Gracias, amigo. Una dependencia jerárquica, porque es muy importante la Procuraduría, porque es la administración de justicia. El procurador tiene las facultades para iniciar una carpeta de investigación, una averiguación previa, para atribuirle a alguien un delito. Entonces, el procurador, en su caso denominado procurador, es una figura muy poderosa. Es la única figura que puede meter a la cárcel al jefe de gobierno, o en este caso, al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ahora son fiscalías autónomas. Bueno, siempre dependieron tanto el Procurador General de la República como el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, uno del presidente, que lo nombraba, y otro del jefe de gobierno. Bien, llegó el día en que se discuten los temas. Se llaman mesas de trabajo, secciones del Parlamento, mesas de trabajo, y ya nos sentamos. Estaba Javier Quijano, no sé si sepan quién es Javier Quijano, el abogado del presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre de mucha experiencia, el maestro Batis, entre otras personalidades. Y por ahí había un personaje del PRD, no voy a decir nombres, llegaba muy echado para adelante, muy sobrado, se ponía en una posición así con aires doctorales, aires calculadores, expertos, se sentía un experto, se ponía así, agarraba poses y le tomaban fotos y así. Siempre llegaba con su séquito, 2, 3 jóvenes muy guapas, y 3, 4 jóvenes, sus guaruras, y ya llegaba. Y ya, llega el momento en que nos pasan el tema de la Fiscalía Autónoma, como venía diseñado en el proyecto original de la Constitución. Y el maestro Batis cita y dice que no está de acuerdo con que la Fiscalía sea autónoma del área central, del presidente o del jefe de gobierno, porque es quitarle su fuerza. Dijo así, palabras textuales: atomizar el poder, quitarle el poder central, sus facultades de llevar a la cárcel a ciertos personajes. Y se opusieron. Javier Quijano también argumentando que no era viable quitarle el poder que tenía al jefe de gobierno y al presidente, y el maestro Batis hizo la referencia a Anastasio Bustamante, a Vicente Guerrero, que siempre ese poder es muy delicado que quede fuera del ámbito central del jefe de gobierno o del presidente. Y total, se prestó la plática muy fuerte, y el personaje tomaba, aquí parece que lo estoy viendo, es que yo considero los argumentos, es una figura importante porque es un medio de control, vamos a controlar al poder, el poder se controla y deben de establecerse, son figuras constitucionales modernas que nos han traído una forma de control del poder. Y le contestaban los cenex, los expertos, los hombres con sapiencia, con conocimiento, sabios, así como los señorones grandes que saben. Es que no va por ahí, compañero, usted habla de esos temas pero la realidad es otra, mire, que no sabemos quién se puede ocultar detrás de esos órganos constitucionales autónomos. Son muy peligrosos, peligrosísimos, porque puede estar el Departamento de Estado de los Estados Unidos, puede estar otras potencias que les conviene atomizar ese gran poder.
Y perdiendo esa soberanía, el titular del Ejecutivo lo debilita. Y ahí estaba el caso de Lula, ¿no? Los fiscales autónomos, las fiscalías autónomas, Dilma Rousseff, el de Perú, ¿no? Castillo. Y bueno, ahí está el ejemplo de Guatemala, casi lo logran. Bolivia, casi lo logran. En Guatemala querían llevar la situación a lo querían llevar a un extremo de que si no se tomaba el poder presidencial antes de las 12 de la noche, iban a nombrar un interino, un sustituto, para quitarle el poder, y estaban detrás los fiscales autónomos. Y bueno, este personaje, no, yo no estoy de acuerdo porque ahora son las nuevas teorías que nos han traído del poder, se controla el poder. Y reiterando los grandes, sí, pero por eso tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya está diseñado que los poderes se controlen, no necesitamos más poderes, fiscalías autónomas, ni órganos constitucionales autónomos. Total, ganaron los que declararon a la Fiscalía órgano constitucional autónoma, el PRIAN, Prianredato, ya todavía existía ese partido en ese momento, y eran los que este señor doctor Aires Morales era del PRD, y quedó así en la Constitución, así quedó en la Constitución, ese órgano constitucional autónomo. Y lo demás ustedes lo saben, no se pudo ratificar a la fiscal, a Ernestina, porque no hay una mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México. Estaba combatiendo a la famosa mafia inmobiliaria, ya tenía varios en la cárcel. Ahí está el fiscal autónomo, otro fiscal, un caso triste, el de Morelos, ¿no? Defendiendo a un feminicida, Uriel, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo. El fiscal de Morelos, Carmona, defendiendo a los que habían asesinado a una joven. Entonces, como podemos ver, el conocimiento histórico, el conocimiento político, de las ciencias sociales, del derecho constitucional que hay detrás de todas las instituciones es importantísimo. Si no, nada más es llegar como el señor así con sus aires doctorales. Ahora ya está en las filas de Morena, ¿no? Después de que por su culpa no tenemos ya la fiscal Ernestina. Ya ella ya no es fiscal porque en esa Constitución se declaró a la Procuraduría como un órgano constitucional autónomo. Entonces ahí están los expertos, los simuladores, yo le podría decir, los simuladores. Hay que tener mucho cuidado con esos temas y ahí están los antecedentes históricos. Bueno, nos pasó eso con lo de Cabeza de Vaca, el fiscal protegiéndolo. En Guanajuato lleva 15 años los fiscales autónomos, el estado más violento de México, Guanajuato, con un fiscal autónomo dependiente del PAN. A propósito, no sé si se acuerdan de que hicieron un pacto por escrito, Marco Cortés con Alito Moreno y ellos, y que ahora no les cumplieron. Y allí hablaba de que ellos pedían los organismos autónomos, organismos constitucionales autónomos y las magistraturas. ¿Estamos o no estamos de que son autónomos y que son poderes independientes? Porque se los están peleando el PAN, ¿no? El PAN y el PRI, las magistraturas, los órganos constitucionales autónomos, hasta las primarias se están peleando en el pacto ese tan triste. Bueno, eso es por lo que respecta al conocimiento que se debe de tener de las figuras constitucionales. Y ahí vamos con otro tema importantísimo. Miren, el día 31 de este mes, 3 ministros, Lainez Potisek, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, le pueden dar el tiro de gracia
a la Comisión Federal de Electricidad. Aprovecho esta ocasión para convocarlos para que el día 31 de este mes, a las 11 de la mañana, estemos afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ese día se va a resolver un amparo que, si se resuelve como viene ya proyectado, tiene la mayoría de votos, le va a dar un golpe muy duro a la Comisión Federal de Electricidad, al sistema eléctrico nacional. ¿Qué sucedió con eso? ¿Cómo viene ese tema? Me comentaba un compañero que eso ya estaba resuelto con la acción y la controversia de constitucionalidad, que eso ya había quedado y que se había declarado constitucional la ley de la industria eléctrica del presidente. Y le dije, relativamente, son en unos temas muy pequeños, no en los temas más importantes. ¿Cómo viene el tema? Vamos a recapitular porque es muy importante para que vean ustedes la magnitud. Cuando llega el presidente Andrés Manuel, ve que en el Pacto por México, en los artículos constitucionales donde estaba reservada el manejo exclusivo para el Estado mexicano de la electricidad, generación, distribución, comercialización de la electricidad, lo abren. Tienen que sobornar a legisladores para que aprueben la reforma constitucional a los artículos 27 y 28 y quitarle el monopolio de la industria eléctrica a la Comisión Federal, al Estado mexicano, por conducto de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí está Anaya, que ahora viene de Pluri en el número 1, que se le pagó para que apoyara modificar la Constitución para que los privados pudieran generar y comercializar la electricidad. Bueno, entonces se hace el Pacto por México 2012-2013, rompen la Constitución, le quitan el carácter de exclusivo a la generación de energía eléctrica al Estado mexicano, lo rompen y ya saca Peña Nieto una ley de la industria eléctrica. Esa ley, muy favorable a las transnacionales, les permite, entre los aspectos más importantes, que el gobierno mexicano les tiene que comprar en primer lugar a las transnacionales la luz que generan, se las tiene que comprar en primer lugar. Se llaman las subastas. Entonces tienen mano para que les vendan la electricidad, que por cierto es muy cara, es carísima. Ese es un aspecto relevante. El otro aspecto, que el gobierno mexicano, con los bonos verdes, tiene que financiar a las transnacionales, pagarles para ayudarles, darles créditos regalados casi, para que ellos puedan montar su industria eléctrica aquí en México. Los famosos bonos verdes. El sistema eléctrico, que puedan todos los particulares meter su electricidad a la hora que quieran. Otro aspecto, que la luz que se genere en las hidroeléctricas no sea considerada como luz, como energía limpia, y queda fuera del mercado. Esa se la compran en última instancia al gobierno mexicano como apestados, no obstante que es la energía eléctrica más barata. Entonces quedan fuera las hidroeléctricas mexicanas de la Comisión Federal de Electricidad. Los transnacionales pueden utilizar sin pagar las líneas de transmisión de la electricidad. Esa es la ley de la industria eléctrica de Peña Nieto. Recordemos, la ventajosa traía el tema del autoconsumo, que estos tiendas de abarrotes pagan muy poquita luz porque una empresa transnacional se asocian, entonces le tenemos que pagar la electricidad, tenemos que financiarles. Es decir, un gran abuso que se da en contra de nosotros los mexicanos, porque nos ha costado la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esa ley surge en el Pacto por México, la ley Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel viene y se da cuenta de ese abuso que se está cometiendo y promulga él
Otra ley, la ley de la industria eléctrica de Andrés Manuel, y en esa le quita todas esas prioridades y dice, no, tienen que formarse para que la energía eléctrica que se generan en las hidroeléctricas también entre y sea considerada como verde, que es la más importante, y que se genera a cada momento porque están desfogándose las presas, entonces se está generando la energía eléctrica día y noche. En cambio, la de las transnacionales es intermitente. Entonces dice el presidente, debe de entrar la energía de la Comisión Federal de Electricidad a las redes, deben de pagar por utilizar la red eléctrica nacional, se debe establecer orden en el sistema eléctrico mexicano de toda la energía que entra de la Comisión y de las transnacionales, es decir, pone en orden el sistema eléctrico mexicano. ¿Qué sucede? El PAN interpone inconstitucional, el PRIAN interpone una acción de inconstitucionalidad, y eso por un lado, y por el otro interponen amparos estas compañías transnacionales. Unas son las acciones de inconstitucionalidad que promueve el PRI, el PAN, el PRD, y otras son los amparos. Bueno, se discute el tema, varios de nosotros, de ustedes, nos acompañaron a la corte, si se acuerdan, estuvimos ahí protestando. Y total, la acción de inconstitucionalidad no resolvió si es constitucional o no es constitucional la ley de Andrés Manuel. Se quedó en ascuas. Les faltó un voto para declarar inconstitucional toda la ley de Andrés Manuel, un voto. El ministro Saldívar, que ahora está dentro del movimiento, hace una reflexión muy interesante y vota en contra de la mayoría de ministros. Recordemos, en la Corte son 11 ministros los que toman las decisiones en el Pleno. Si hay 8 votos de ministros para declarar una ley inconstitucional, se acabó la ley, ya no puede tener vigencia, ya es como si no existiera. Les faltó un voto y el ministro Saldívar dijo, si bien es cierto, ustedes vienen a hablar de los principios neoliberales de competencia, de competitividad, del mercado, que se metieron en la Constitución en el 27 y 28, en el Pacto por México, porque le quitaron su carácter progresista a la Constitución, su carácter revolucionario, y metieron esos principios neoliberales, la progresividad, la competitividad, el mercado, ahí quedaron. Y dice el ministro Saldívar, si bien es cierto, están esos principios constitucionales, también hay los principios de orden público y de interés social. Entonces, voto en contra de la mayoría de ministros que quieren declarar inconstitucional la ley de Andrés Manuel, porque por encima del mercado está el orden público, está la población, el interés colectivo, el interés de todos. Entonces voto en contra. Y ahí se acabó el tema, aparentemente. En los amparos llegó a uno de los juzgados especializados, ahí está el juez, ¿cómo se llama el juez? Amigo, ¿cómo se llama el juez? Bueno, un juez que por cierto ya lo hicieron magistrado, ya lo subieron de cargo, le entregan el amparo, él le entregan el amparo, paraliza la ley de Andrés Manuel, en lo que se llama la suspensión, está paralizada la ley de Andrés Manuel, no ha podido entrar en vigencia. ¿Por qué? Porque se paralizó. Se paralizó la ley de Andrés Manuel. Ese mismo juez, ¿cómo se llama el juez, amigo? El juez que paralizó la ley de la industria eléctrica, ese Fierro, el juez Fierro, paralizó la ley de Andrés Manuel. Quedó paralizada, ya no entró en vigencia, siguen abusando. Ese juez
concedió el amparo a las transnacionales, o sea, les dio un amparo para que sigan beneficiándose con todos estos abusos que les hemos dicho, del financiamiento, los bonos verdes, en la entrada de la luz, la prioridad que tiene en mano para vender su luz, etcétera. Se les concedió el amparo en el fondo, resolvió el fondo y dijo que tiene razón las transnacionales. Pero ahí no paran las cosas. Todos promovieron lo que se llama un recurso para revertir lo que resolvió el juez, echarlo para atrás. Y ahí estuvo el Congreso mexicano, Morena, a través del Congreso mexicano, diputados, senadores, la Secretaría de Energía, también nacionales, para echar abajo esa decisión tan negativa de conceder un amparo a las transnacionales. Entonces ya ese tema va a resolverse el día 31 de enero a las 11 de la mañana en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense qué cosas, ¿no? Ahora nombran a la ministra Batres, la ministra del Pueblo, una mujer con el pensamiento progresista de nuestro defensora de la 4T. El tema se va a resolver en lo que se le llama sala. ¿Qué son las salas? La Corte se divide en dos salas, primera y segunda. En cada sala hay 5 ministros. 5 ministros. En esa sala, anteriormente estaba Loreta Ortiz. Estaba Yasmín Esquivel, Lainez Potisek, Luz María Aguilar y Pérez Dayán. Ahí estaban. ¿Qué hace? En lugar de incorporar a la ministra Batres a esa sala, lo que hizo, sacaron a la ministra Loreta Ortiz y se la llevaron a la primera sala. Entonces ya Piña, la ministra Piña, entonces tienen 3 votos, Lainez Potisek, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, contra 2 votos de la ministra Batres y de la ministra Yasmín Esquivel. Entonces, pues creo que está como que las cosas se están poniendo pues muy feas, porque si se resuelve en contra, que es lo más seguro, que así viene el proyecto, confirmar el amparo que dio el juez Fierro a las transnacionales, pues es un golpe durísimo al sistema eléctrico mexicano. Pero ahí no se termina el tema, compañeros, no se termina el tema ahí. Las transnacionales, ¿qué hace la española esta Iberdrola? Vende sus 13 plantas generadoras de energía eléctrica al gobierno mexicano. Y dijimos, pues ya la salvamos, ¿no? Ya están dejando esos abusos que están cometiendo y entregan las plantas, las 13 plantas de Iberdrola, ya las vendieron. ¿Y qué creen que sucede? ¿Qué sucede ahorita? Hay una comisión que no sirve para nada, protectora de los monopolios, que se llama Comisión Federal de Competencia Económica, que su misión es proteger monopolios privados. Entonces ya la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica dijo que va a revisar con lupa la venta que hizo Iberdrola de las 13 plantas a la Comisión Federal de Electricidad, porque no vaya a ser que se genere un monopolio de Estado, el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Que vivan los monopolios privados, señores, a decir de la señora esta, de la presidenta de la Comisión Federal de otro organismo constitucional autónomo. Ven ustedes, me explico, la magnitud de las decisiones que se van a jugar en este mes. Ese es el sistema eléctrico nacional. Miren, cuando uno está en España, en los tiempos de verano, en julio, en agosto, el calor es a los 40, 45, 50 grados. Y bueno, no, oiga, pero tiene su aire acondicionado. No se puede usar. ¿Por qué? Es prohibitiva la luz aquí en España.
Oiga, escuché que toda la noche estuvo trabajando la lavadora. Ah, sí, efectivamente, la luz es tan cara que tenemos que lavar en la noche cuando baja un poquito la luz. Es el modelo Iberdrola que trajeron a través del Pacto por México. Imagínense ustedes esto, imagínense destruir nuestro sistema eléctrico para favorecer a las transnacionales y poderes autónomos, ¿no? Supuestamente autónomos, que ahí se los están peleando como botín de guerra el PRIAN en Coahuila, y así se han de pelear en todo. Entonces son decisiones muy importantes y que van a formar parte del Plan C. Desafortunadamente esto se da este mes, las elecciones son hasta el junio de 2020, hasta junio, entonces son delicados los problemas que vamos a enfrentar. Por eso los invito a ustedes y también invito a todos los compañeros que se hayan registrado a la encuesta local, federal, para que nos acompañen ese día. Son temas importantísimos que van a afectar a toda la República, van a afectar a toda la población. El 31 a las 11 de la mañana afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La vez pasada fuimos como 5,000 personas. Estaban ahí los sindicatos, estaban ahí nosotros, ¿te acuerdas, Antonio? ¿Te acuerdas que estábamos ahí? Que la vez pasada estuvimos ahí en la corte y estábamos como 5,000 personas. Entonces, esa es una invitación muy especial. Esto va a formar parte del Plan C, que es rescatar la industria eléctrica nacional. Si llegan a dar el golpe, pues lo tenemos que modificar para que la próxima legislatura, con la mayoría calificada, modifiquemos el artículo 27 y 28 constitucional a efecto de que se establezca el sector eléctrico mexicano como una área estratégica del Estado mexicano, en donde la participación de empresas transnacionales, como dice el presidente, sea un poco limitada. Entonces eso es el tema respecto a la industria eléctrica. Bueno, otro tema que viene en el Plan C es el de las Afores. Ese es un tema importantísimo. Ese es un tema que también va a necesitar modificaciones a los artículos constitucionales, al 123, para que el gobierno vuelva a adquirir en la seguridad social, en las administradores de los fondos para el retiro, las pensiones, vuelva a tener un papel preponderante. Recordemos que a través de reformas que hizo Ernesto Zedillo y Calderón, el sistema de seguridad social público del IMSS y del Seguro Social y del ISSSTE pasó a las famosas Afores, que lo que han hecho ha sido enriquecerse grandemente. Manejan cerca de 16 billones de pesos intocables para ellas. Ahorita da más dinero que nosotros compráramos CETES, certificados de la tesorería, que lo que están dando las Afores, un 5% anual, algo irrisorio. No dan ni para la inflación las Afores. ¿Qué va a suceder con muchos de nosotros? Yo entré a trabajar al servicio público cuando estaba la ley anterior y de repente me cambiaron y ya me llegan de Afores. Yo nunca autoricé para que me metieran a las Afores, pero traía trampa ahí, un servidor público. Andamos trabajando, yo trabajé en la corte, en los juzgados, y anda uno pues preocupado por entregar su trabajo, sus asuntos, y ahí trabajando, y de repente, esta es la invitación, que les iban a dar un bono, una sarta de mentiras, y yo no le puse atención, pero salí del servicio público y en automático me mandaron al sistema de las Afores. Lo voy a revertir porque yo no otorgué mi autorización para que me mandaran a las Afores, pero hay millones de personas, millones de trabajadores, compañeros míos, que los mandaron al sistema de Afores y que ellos se dejaron deslumbrar por eso de las Afores. ¿Qué va a suceder?
ya va a empezar a salir los primeros aforados. Les van a otorgar, les van a dar, si perciben un sueldo de 6,000 pesos, les van a dar 2,500 pesos mensuales. O sea, un 30% de su sueldo. No creo que con eso se pueda vivir dignamente, ¿no? Entonces es un sistema de pensiones privatizado donde han tenido grandes ganancias el sector transnacional, porque lo entregaron al sector transnacional, el doctor Zedillo y Calderón, a las famosas afores, a los bancos, a los mismos de siempre. Entonces, ese es otro tema fundamental para la próxima legislatura, básico, que si se logra obtener la mayoría calificada, van a venir reformas muy importantes en el texto constitucional. ¿Qué estamos hablando? Que es enfrentar factores de poder transnacionales, mundiales, poderosísimos. Es muchísimo dinero, 16 billones de pesos que están manejando, es más que el presupuesto de México. El presupuesto anual es cerca de 9 millones. Son 16 billones de pesos que manejan las afores y nos están dando cerca de, les digo, 5% anual, lo cual ni siquiera compensa la inflación que va a tener el país. Entonces vamos a hacer generaciones de jubilados, pensionados, pobres, gracias a esto. Entonces, ¿qué se está proponiendo? Que sean modificaciones tan fuertes que permitan tener una pensión o una pensión que sea el 100% mínimo de lo que estamos ganando como trabajadores activos. Entonces, ese es otra parte del plan C, la reforma al sistema pensionario. Las UMAS también dejaron la camisa de fuerza, las UMAS, muchos de los pensionados se les está pagando, se les aumenta su pensión de conformidad con la unidad de medida que es la UMA, que no va a la par de los aumentos del salario mínimo. Entonces los pensionados están perdiendo o ya perdieron su capacidad económica, muchísima capacidad económica. Ese es otro tema que el Congreso, un Congreso federal va a tener que debatir. Son temas que no pueden quedar al margen. Bueno, cuando nosotros estudiamos la carrera de leyes, yo llevé Derecho Administrativo, teníamos muy bien definidos Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, organismos descentralizados como empresas de participación estatal mayoritaria. Estaban los bancos, estaban los fideicomisos, estaban al lado del presidente, había esas figuras que eran empresas, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, bien distribuidas y coordinándose con el titular, con el presidente de la República o con su cabeza de sector, el secretario del ramo correspondiente. Yo aprendí eso. Nos enseñaron la teoría de la división de poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno con su competencia. Uno, ejecutar las normas, el poder ejecutivo, aplicar las normas, todas las normas. Ejecutivo, legislativo, hacer las normas, aprobar las normas a través de la Cámara de Diputados y de senadores. Y judicial, resolver los conflictos que se den en la aplicación de las normas, la interpretación de las normas, bien definidos. Posteriormente, los gobiernos priistas, los gobiernos panistas empiezan a perder legitimidad. En todo México y en todo el mundo, la derecha empieza a perder legitimidad en América Latina y en México. Hay inconformidad, el neoliberalismo, las puntadas ahora Milei, ¿no? El que ya no tarda en estallarle un movimiento fuerte. Entonces, América Latina empieza a cambiar, empieza a cuestionar esos gobiernos neoliberales, empiezan los movimientos progresistas. Y bueno,
Empiezan a hacer teorías allende de la frontera por allá, teorías. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues como se ven las cosas, pronto vamos a tener que dejar el poder político, vamos a perder las elecciones, vamos a perder los congresos, la Cámara de Diputados. Los neoliberales empiezan a reflexionar, vamos a perder la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, las presidencias en toda América Latina. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ya a través del sistema neoliberal, pues ya nos metimos, ya vendieron el petróleo, la electricidad, las playas, el campo, las aguas, las minas, los ferrocarriles. Todo ese movimiento neoliberal permeó en América Latina. Salinas de Gortari, Menem, Pinochet y varios más de estos presidentes, de los cachorros del neoliberalismo, traen esos pensamientos y entregan todo, entregan toda la riqueza de los países, toda la riqueza, la privatizan, diciéndonos las puntadas estas que el mercado y entregar la riqueza nos va a dar riqueza, el mercado nos hará libres, decían, el mercado y libertad, viva México y viva el mercado. Y nos trajeron todas estas puntadas de la mano invisible, de la competitividad, de si eres loser, perdedor, no sirves, el individualismo a ultranza. Lo trajeron en todos los textos constitucionales que empiezan a formular. Nos vamos a ir un día políticamente, nos van a derrotar en las urnas, nos van a hacer pedazos en las urnas. ¿Qué podemos hacer? Entonces traen cortes como tribunales constitucionales autónomos. Aquí nos la trajeron, la corte de hoy es Tribunal Constitucional Autónomo, capaz de poder dejar sin efectos las leyes que expide el Congreso y el presidente de la República. El doctor Zedillo nos metió eso de los órganos constitucionales autónomos y de un tribunal defensor de los derechos, un tribunal constitucional le llaman, y lo trajeron, ¿no? Con esas teorías muy bonitas como del tipo ese que les digo que se acicalaba, ¿no? Y permeó ese pensamiento en el derecho constitucional, en el derecho administrativo, y así crearon los órganos constitucionales autónomos. Nos vamos a ir del poder político, nos van a correr, nos van a sacar a patadas, pero vamos a crear un gobierno paralelo para seguir cuidando nuestro petróleo privado, nuestra electricidad privada, nuestros ferrocarriles, nuestras playas, nuestras minas. Nos van a sacar a patadas, pero no los vamos a dejar, no los vamos a dejar. Unos jueces, unos ministros tienen más poder, una fiscalía autónoma, que los presidentes, que los congresos. Entonces, antes de irse, en toda América Latina hacen cambios constitucionales, corrompen para establecer los órganos constitucionales autónomos, para irse del poder porque los sacamos a patadas. Pero ellos se pertrecharon, se escondieron, ya están escondidos en la Comisión Federal de Competencia Económica, para garantizar los intereses de los particulares. Están escondidos en el órgano este de la transparencia, el instituto este de la transparencia, el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Están parapetados aquí en varias fiscalías, se metieron a las fiscalías para hacer gobiernos paralelos a los gobiernos electos. Y en América Latina hicieron lo mismo. Son los que están dando la lucha. Son esos órganos constitucionales autónomos. Y son órganos que tienen tal poder, son personas poderosísimos. ¿Qué pasa con la Comisión Federal de Competencia Económica? El gobierno ganó con más de 30 millones de votos. El internet en todo el mundo ya es un derecho humano. En todo el mundo, en Alemania, en Francia, en todos lados, se para uno y hay internet, en cualquier pueblito, en todo.
y llega el gobierno mexicano y quiere hacer uso de la red de la Comisión Federal de Electricidad y distribuir internet gratuito en todo el país. Y llega la comisión esta de competencia económica. Momento, no puedes. Oye, pero ¿por qué no? Porque vas a terminar con la competitividad, te vas a constituir en un monopolio de Estado y le amarra las manos al gobierno mexicano. No le permite este órgano constitucional autónomo dar internet gratuito en toda la República. ¿Qué intereses está cuidando o a quién cuida? Empresas particulares, ¿no? La competitividad y el mercado y la libre concurrencia que le llaman, que quedó metido en la Constitución. Sí, entonces quiere avanzar en eso y ahí están los órganos constitucionales autónomos, las fiscalías, y ya nos pasó. ¿Qué otros órganos constitucionales autónomos tenemos? Que se quiere desaparecer, se quieren pasar esas funciones como siempre existieron, que se pasen al área central, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la competitividad también en el gobierno central, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, a la Contraloría, como siempre fue, siempre funcionó, pero como ven ustedes, hicieron gobiernos paralelos para quitarle fuerza al gobierno central, para quitarle fuerza a los gobiernos progresistas en toda América Latina y apostándole al fracaso de los gobiernos progresistas para regresar. Ahí te presto la presidencia y voy a regresar. El tema de la inseguridad, como lo he comentado miles de veces, ¿verdad? El tema de la inseguridad. Fíjense que les comenté lo del Gavilán, Sopilote, el Gavilán, que lo agarra la Marina, lo meten a la cárcel, le avientan 50 años de prisión y lo suelta la Corte. Hace 2 semanas hubo una matazón en Guerrero, mataron ahí ¿y saben quién estuvo atrás de todo eso? El Gavilán. ¿De qué se trata? De generar la incertidumbre, de generar el caos, ¿no? El gobierno ha avanzado, avanzamos en estos 6 años muchísimos, a pesar de estos órganos constitucionales, avanzamos muchísimo. El gobierno ha hecho su máximo esfuerzo para combatir esta corrupción, pero ahí están soltando a los corruptos, a los factureros. Ya está la Corte, acaban de echar para atrás la Corte, los contadores de las grandes empresas que compran facturas están enterados o muchas veces son parte de la delincuencia organizada que hacen todas las planeaciones fiscales, la compra-venta de facturas. Las factureras. El presidente hace una modificación muy interesante en el cual los contadores quedan vinculados cuando hay un desfalco a la hacienda pública por compra-venta de facturas. Los vincula, los hace partícipes directamente. Pues la Corte ya dijo que hay que defender los derechos humanos de los contadores y que no tienen la obligación de decir nada sobre las estrategias fiscales agresivas que puedan emprender. Entonces, felices, ¿no? Felices. Recordemos que ellos le pegaban o le pegan con $500 billion de pesos anuales al fisco nacional a través de la compraventa de facturas. Entonces, otro tema que tiró la Corte, ¿verdad? El gobierno llega con todo para combatir a la delincuencia y poniendo obstáculos, poniendo piedras. El Gavilán lo soltaron porque los soldados no llevaban uniforme militar. Señores, pues tienen que ir escondidos de paisano, no de repartidores. No, es que violas los derechos humanos. Así de absurdo, así de absurdo. Entonces, la desaparición de esos órganos constitucionales autónomos, que son los parapetos, las madrigueras donde se esconde
el prianredismo, ahí están pertrechados, ¿no? En la Corte, en los órganos constitucionales autónomos. Entonces, habla de la desaparición. El plan C también es la desaparición para que pasen a formar parte de la estructura central del Ejecutivo, como las secretarías de Estado, que no queden allá con un poder desmesurado, un poder que puedan limitar el desempeño de un gobierno progresista. La modificación, obvio, el plan C, la modificación a la Suprema Corte de Justicia, que los ministros, magistrados y jueces también sean electos por voto popular, que conozcan de los problemas que vive el pueblo, lo que vive en la calle, la inseguridad que genera en los pueblos. No todo en la Ciudad de México, nosotros estamos bien, pero la inseguridad que generan esas decisiones de la Corte. El tema de la Guardia Nacional, ¿no? También lo boicotearon, no permitieron que dependiera jerárquicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, trayendo el fantasma de la Guerra Fría y de la Guerra Sucia, y de ya pasó eso de que la militarización y que una dictadura. Si hubiera una dictadura no podrían hacer lo que están haciendo actualmente. Recordemos que antes no había dictadura y Zedillo destruyó la Corte, la destruyó. ¿Se acuerdan? En el 94 corrió a los 21 ministros para generar el Tribunal Constitucional y así poder darle instrumentos a la Corte para poder tumbar las decisiones de los del gobierno progresista. Sabían que ya iban a perder. Entonces, la modificación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y elección de jueces y magistrados, ministros. Fíjense, acaba de pasar que les dieron de premio a los jueces que le dieron el perdón a Rosario Robles, ya los hicieron magistrados, y al juez Gómez Fierro también ya lo hicieron magistrado. Miren, ya lo subieron de niveles, acaba de pasármelo. Entonces, pues está difícil, ¿no? Entonces es el supremo poder conservador que hay que modificarlo, que hay que cambiar esa dinámica perversa en muchos sentidos que tiene. Hay gente muy buena, pero también hay gente, yo trabajé ahí, conozco más o menos el movimiento, cómo se da, y hay gente de todo. Desafortunadamente muchas cabezas, los que mandan son intereses pues muy grandes. No quiero pensar mal de qué van a hacer el 31 de este mes, cuánto dinero no habrá por ahí con el efecto de dejar a la Comisión Federal de Electricidad destruida. No sé, pienso mal, pero no voy a pensar mal. Bueno, pensiones, Guardia Nacional, reforma eléctrica. Son los temas, los que he comentado, son los más importantes, La reforma política también, la reforma política, adelgazar al INE, adelgazar a los 31 INEs locales, eliminar sí a los tribunales locales, a los INEs locales sí quitarlos, a los INEs locales, porque es un gastazo de 20, 30 mil millones de pesos. Entonces, la reforma política electoral, quitar 200 diputados y también senadores, eliminar a los famosos plurinominales, tuvieron su razón de ser hace tiempo. Ahora pues tenemos que esos diputados y senadores y diputadas pues obedecen a otras razones su llegada, ¿no? Ahí tenemos gente muy negativa que ha llegado como pluri. Ahí está Anaya, que a lo mejor llega como pluri en el número 1, no, pues, operadores Beltrones, ahí va a entrar Beltrones, ¿no? Viene a auxiliarlos, no pueden, entonces traen un gran maestro del latrocinio y del robo. Entonces, la reforma política, quitar el fuero. En la Ciudad de México, en la Constitución de la Ciudad de México, no hay fueros, se quitaron. El presidente Andrés Manuel propuso eliminar el fuero a todos los funcionarios públicos federales, a todos, y no lo dejaron. El único que no tiene fuero es Andrés Manuel López Obrador. Todos pueden proceder penalmente. Si llegara un fiscal autónomo, de esos que tanto les gustan, como un Bustamante, como un Anastasio Bustamante, lo mete a la cárcel. No han podido porque
el pueblo estamos aquí, ¿no? Inténtenlo y van a ver lo que les sucede. Entonces, ese es otro tema importantísimo, quitar el fuero, la reforma política. La austeridad republicana, se insiste en el tema de la austeridad republicana. Otra vez vamos a llevar el tema de la austeridad. Nadie puede ganar más de 134,000 pesos. Creo que es un salario dignísimo. Los magistrados 300,000, los ministros 700,000, el del INE 300,000, insultantes. Entonces, esos recursos que sirvan mejor para los programas sociales. Pensión a adultos mayores, becas, útiles escolares, todo esto forma parte del plan C. Entonces, a la austeridad republicana. Está la ley de austeridad republicana, pero los ministros le encuentran por dónde y con amparos ellos mismos se promueven amparos. Bueno, y como último tema, como último punto muy importante, hay planes C en las entidades federativas. ¿Cuáles son los planes C en las entidades federativas? Se necesita también una mayoría calificada en la Ciudad de México. ¿Para qué? Para quitar también estos organismos constitucionales autónomos, que la Fiscalía General Autónoma, el órgano constitucional autónomo, pase a ser parte otra vez del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. Que no se preste a una atomización del poder. A esa fuerza le quitaron la fuerza. Entonces el plan C, que es tan importante, que genera impunidad porque no sabemos quién vaya a llegar de fiscal autónomo. Por ahí promovía a esta señora Denise Dresser, andaba muy entusiasmada, traía su campaña, no sé si se acuerdan, por el fiscal autónomo, el fiscal que sirva, pero que sirva a quién. Y ellos empeñados, ¿no? Un Anastasio Bustamante querían llevar, que por 50,000 pesos entregaron a Vicente Guerrero. Entonces el plan C también en las entidades federativas, quitar las fiscalías autónomas, que han sido un verdadero dolor de cabeza, que son poderes que pelean con los gobernadores, que no los dejan gobernar, que no los dejan abatir la delincuencia, porque son parte, muchos de ellos parte de la delincuencia organizada. Entonces el plan C se necesita mayoría calificada en la Ciudad de México. No la tuvimos y por eso se perdió una fiscal espléndida como fue Ernestina. No se alcanzaron, faltaron 2 votos. Y chantajeando, ¿no? Que sueltas a Fonroer y que ya haces esto y aquello y te aprobamos. Y nosotros nombramos a los subprocuradores. Pactos en lo oscurito, como siempre, ¿no? Como esta cartita que se dividen el poder, el botín, el PRIAN. Y bueno, esto es, en resumidas cuentas, el plan C a nivel federal, una reforma política del pueblo que se necesita para continuar con la cuarta transformación, para quitarnos la camisa de fuerza que ha luchado el gobierno y ha podido y ha cambiado el país. México cambió enormemente, pero vamos a cambiar más por ahí si logramos el plan C federal y local. Muchas gracias, compañeros. Cuando hicieron el Pacto por México, le quitaron, descafeinaron ese tema. Son monopolios poquitos, por así decirlo. ¿Para qué? Para permitir destruir a los monopolios. Vamos particularmente a la ronda para de acabar participaciones. Con Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Le quitaron esa característica, porque antes estaban permitidos, como bien lo dijeron. En la Constitución estaban protegidos. Eran las áreas estratégicas del Estado mexicano. El petróleo, la electricidad, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, la energía eléctrica, todo eso estaba protegido. Pero modificaron eso en el Pacto por México y solo nos dejaron como un monopolio permitido los telégrafos. No sé si es burla. Como burla, los telégrafos, ¿a quién le interesan ya los telégrafos? Es la única área estratégica reservada para el Estado mexicano. Es una mentada de madre. ¿Quién usa los telégrafos actualmente? ¿A distribuirlo? Ya no, casi no se usan, pero eso sí, nada más el Estado puede llevar a cabo el manejo de los telégrafos. Pero ¿qué tal la energía eléctrica?
Ah, bueno, entonces, para el negocio no les interesó los telégrafos, no, eso no. El petróleo y la electricidad, entonces le quitaron ese carácter a la Constitución. Los huelguistas y mineras Notimex, una autocrítica. No conozco en lo personal el tema, no he profundizado, he escuchado inconformidades precisamente en Notimex y lo de Arturo Alcalde, pero no tengo elementos para pronunciarme sobre ese tema. Desconozco francamente cómo se haya desenvuelto. Sí lo he visto que se ha publicado, pero hay temas tan graves como la energía eléctrica, el petróleo, la Guardia Nacional, que bueno, son muchos temas. Los chapulines, sí, efectivamente, chapulines, y se mandan chapulines que a veces no traen ni votos, pero ahí están, ¿verdad? Quién sabe, uno dice de dónde salieron estos jóvenes, estas jovencitas, cuál es su trabajo y bueno, y cuáles son sus votos, pues menos. Hay que seguirle, yo creo que hay que seguirle, no nos podemos parar, tenemos que seguirle. Sea lo que sean las cosas, no vamos a dejar al presidente ni a la Cuarta Transformación, ni a la continuación de la Cuarta Transformación. Hay que seguirle a pesar de todo esto. Luego, ¿qué hacer para alcanzar el plan C? Como lo dijo el compañero, sí son 334 diputados y 86 senadores que sean electos por Morena o por la Alianza PAN, Verde Ecologista o Partido del Trabajo, que son los aliados de Morena. Es única y exclusivamente a través de la mayoría calificada cómo se puede alcanzar la reforma constitucional. No hay de otra, no hay otro mañana. Si queremos que continúen los grandes cambios, se necesita apoyar a la doctora Claudia, yo doy por sentado que es la próxima presidenta, pero con los diputados y los senadores, diputadas, diputados y senadores. ¿Cuándo nació el fuero? No traigo el dato precisamente, pero en algún momento fue para defender las opiniones políticas de las personas que manifestaran, para que no fueran víctimas de que les inventaran cualquier delito y a la cárcel por pronunciarse por sus ideas. Desafortunadamente esto se desvirtuó y un ampón del PRD quiso entrar al Congreso, de diputado había matado no sé quién y quería que le dieran el fuero ahí en el Congreso de la Unión y hasta encajuelado quería entrar. Los abusos, ¿verdad? La picaresca mexicana, y sí lo metieron a la cárcel. Y bueno, por último, recordar, la cita es el 31 de enero, afuera de la Corte a las 11 de la mañana. Yolita dice que después deberíamos de hacer otra el 5 de febrero, pero vamos a ver qué va a suceder el 5 de febrero, porque el 5 de febrero no sabemos dónde va a presentar el plan C el presidente, porque se me haría interesante que si a lo mejor lo hace de manera pública en el Zócalo, ¿no? Ahí presentan las iniciativas, las reformas constitucionales. Entonces, no creo en Querétaro, no creo, va a ser aquí. Creo que no quiere convivir ya con esas fuerzas oscuras ahí, estar ahí. Creo que él va a hacer su propuesta de reformas constitucionales de las que hemos hablado. Y no sé dónde, cómo vaya a ser el programa, pero pues estamos en comunicación. Si no se hace, bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero la cita ahorita es el 31 de enero a las 11 de la mañana en la Corte, cuando van a querer dar el golpe. 3 señores que nadie eligió, los 3 ministros, recuerden, Lainez Potisek, Luis María Aguilar Morales y Pérez Dayán, quieren acabar.